Fascinating. Fascinating, Captain. Fascinating. 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 A most fascinating thing happened. Fascinating. Fascinating. But it would be a fascinating project. Fascinating. 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 But quite impossible. Fascinating. Fascinating. Fascinating material. Fascinating. 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 Pues estamos viendo imágenes de un personaje que marcó la historia, la niñez de muchas generaciones, la vida de varias personas que siguen la ciencia ficción. Nos referimos al actor Leonard Nimoy, que falleció, tenía 83 años. Él, usted lo recuerda muy bien, le dio vida al señor Spock en esta saga de ciencia ficción, Viaje a las Estrellas o Star Trek. Él tenía una enfermedad pulmonar crónica, fue fumador durante muchos años, pero la había dejado 30 años antes de que detectaran esta enfermedad. Como dice Charlie del Río, el cine de ciencia ficción está de luto y por eso estás con nosotros, Carlos. Muchísimas gracias, Marta. El cine de ciencia ficción, la televisión, fíjate que el señor Spock en particular, independientemente de que Leonard Nimoy hizo muchísimas cosas antes y después de Star Trek, que era pintor, que era fotógrafo, poeta, que se dedicó, tuvo muchas facetas, una gran voz. Dio voz a muchísimos documentales y demás. Lo que más recordamos de él es este emblemático personaje del señor Spock en Viaje a las Estrellas, porque no nada más lo hizo en televisión en la segunda mitad de la década de los 60, un programa que fue repetido muchísimo tiempo, sino que después se integra a finales de los 70 en la versión cinematográfica del personaje. Sí, tienes toda la razón. Dirigió 2 de las películas y demás, y bueno, creo que es muy importante saber por qué es relevante, por qué nos llamaba tanto la atención el señor Spock. Él era el extraterrestre de un grupo, de una tripulación interracial. Eso era una de las cosas muy interesantes de Viaje a las Estrellas, que Gene Roddenberry, el creador, integra en esta nave de exploración en los 60, en una época muy turbulenta de la sociedad, a un ruso, un japonés, un estadounidense, una mujer africana, que era interpretada por Nichelle Nichols, el personaje de Uhura, y un personaje que era mitad extraterrestre, mitad vulcano y mitad humano, que era el señor Spock. Pertenecía a una sociedad en esta serie que todo lo comandaba la lógica. Ellos habían dejado la guerra y lo demás por ser lógicos, claro, sacrificaban los sentimientos. Muy inteligente tanto Leonard Nimoy como Gene Roddenberry en la creación de este personaje, porque de esa manera contrapunteaban los valores de la humanidad. Los sentimientos, el amor, las dificultades, la duda y todo lo que significa el ser un ser humano. Claro. Eso era muy padre en el programa, y por eso en esta serie de clips que estábamos viendo, él constantemente decía fascinante, fascinante, fascinante. Le parecía fascinante la forma en la que reaccionaban los humanos. Y la serie en general utilizaba la alegoría de la ciencia ficción para hablar de conflictos raciales, para hablar de la Guerra Fría, para hablar del papel de la mujer en la sociedad. Hay que decir que el primer piloto de Star Trek, la número 12 en la nave, era una mujer y fue rechazada. Dijo, nadie va a creer que una mujer puede ser la segunda a cargo de una nave de exploración espacial. Fíjate, qué interesante, lo ve uno de niño, este tipo de programas, y no capta, obviamente, en su ignorancia de estos temas, este asunto, pero te prometo que la voy a ver con esos ojos, Carlos del Río. Muy bien. Y bueno, a ti se te sale el fascinante saludo. El saludo vulcano, live long and prosper, vive mucho y prospera, era lo que decían los vulcanos, y por supuesto que con ese mensaje, con esa alegría, con ese entusiasmo, recordamos a este gran actor Leonard Nimoy y a su personaje televisivo y cinematográfico del señor Spock. Así es, y ese saludo que él crea y que deja para la humanidad. Muchas gracias, Carlos del Río, por estar aquí y participar en estos temas que, bueno, mueven a la sociedad de alguna u otra forma. Hacemos una pausa y regresamos.